Buenos días a todos, otro día más a mi canal. Y bueno, después de una larga pausa, volvemos con los vídeos. En primer lugar, os quería enseñar la floración de esta camelia japónica, que bueno, como veis, ha sacado una primera flor, pero estaba lleno de capullos en las ramas inferiores. Y aquí os muestro la camelia después de un par de días, que como veis, la primera flor ya se ha marchitado, pero empiezan a abrirse poco a poco nuevas flores. Y bueno, el tema del vídeo de hoy, lo que os quería enseñar es cómo va el mirto, que, bueno, es uno de mis mejores árboles y poco a poco va evolucionando. Y bueno, actualmente estamos en invierno, lo cierto es que no hay mucho trabajo que hacer porque al final los árboles están parados y básicamente el trabajo que podemos hacer ahora en bonsai es mantenimiento. Ir eliminando las malas hierbas que vayan surgiendo, regar y poco más. Al final también es una de las razones por las que no he subido mucho y es eso, que tampoco hay mucho que mostrar. Y bueno, en cuanto a este árbol, se dejó sin pinzar durante 2 o 3 meses, ¿vale? En el momento en el que estoy grabando este vídeo fue aproximadamente a finales de otoño. Y bueno, la razón por la que estuve tanto tiempo sin pinzar el árbol y he dejado los brotes tan largos es básicamente porque durante este año lo he pinzado muchísimo y me daba un poco de miedo que el árbol perdiese vigor. Entonces también considero que es importante dejar algún tiempo de vigorización para que el árbol no sufra tanto estrés y luego seguir poder ramificando sin ningún problema. Y hablando un poco del trasplante de cara al año que viene, una de las cosas que más miedo me da es el hecho de que este mirto se ha cultivado en este pedazo de maceta durante por lo menos 4 o 5 años. Además, estoy casi seguro de que la maceta está repleta de raíces, más que nada por el vigor que tiene el árbol, porque al final el crecimiento que vemos es un reflejo de las raíces y me da muchísimo miedo cortar todas las raíces de una sola operación. Así que para mí lo más seguro y lo más lógico para no matar el árbol es ir poco a poco reduciendo el cepellón. Así que en el próximo trasplante cortaremos la mitad de las raíces o bueno, si vemos que se puede cortar más, quitaremos un poco más y lo meteremos a una maceta más pequeña. Pero cortar todas las raíces para poder trasplantarlo a la maceta definitiva en una sola operación me parece una auténtica locura y me parece un riesgo innecesario. Y al margen del riesgo para la salud del árbol, también estoy pensando que encontrar una maceta de estas dimensiones es bastante complicado y si compro una maceta que es demasiado grande o demasiado pequeña va a suponer un coste muy elevado, así que prefiero hacerlo en 2 tandas y reducir muchísimo más el riesgo. Y bueno, aunque parece que el árbol no va evolucionando, os he traído una captura de cómo estaba el árbol hace un par de años y vais a ver que la parte derecha del árbol, la ramificación derecha y el ápice está muchísimo más atrasado. Pero bueno, aún así, aún queda bastante trabajo por hacer, sobre todo en la parte del ápice, que la sigo viendo bastante vacía. Y ahora viendo el vídeo, sí que me llama la atención que el espacio que hay entre la primera rama a la segunda es demasiado grande. Entonces, como tampoco quiero hacer el árbol mucho más alto, quizás un par de centímetros más como mucho, sí que lo que me hace falta es llenar las partes más bajas y tal vez hacer que las ramas sean un poco más anchas para conseguir esa sensación de árbol masculino o majestuoso, ya que de lo contrario, si intento formar el árbol un poco más alto, va a quedar tal vez un poco más estilizado. De tal forma que como tampoco tenemos espacio para formar ramas más abajo, ya que básicamente hay muchísima madera muerta y dudo que el árbol forme una rama ahí, lo que haremos es ir poco a poco ensanchando las ramas, las que ya tenemos formadas, y en ese alargamiento de las ramas las iremos bajando para que cubran un plano un poco más bajo y a su vez gane en amplitud y así en triangularidad. Pero bueno, como siempre, paciencia de bonsallista y poco a poco iremos mejorando el árbol hasta conseguir su mejor versión. Y bueno, ya más o menos hemos acabado con el pinzado. Y por último, lo que os quería enseñar es una nueva herramienta que me he comprado, un nuevo juguetito, que bueno, me lo compré para Reyes, para Navidades, etcétera, que básicamente es una amoladora de corte recto y bueno, ya sabéis que se usa para trabajar un poco la madera y demás. Y como tengo todavía muchos tocones que rebajar en este mirto,
pues la probé, aunque bueno, es cierto que la fresa no es adecuada porque bueno, es demasiado pequeña. Tengo que comprarme nuevas fresas para comprarla y bueno, trabajaremos un poco los tocones y tal vez si me atrevo también probaré a refinar un poquito más la madera muerta, aunque no estoy seguro, porque tal vez lo haga también con una gubia, que al final queda un poco más natural. Así que ya veremos, ya os mostraré en próximos vídeos cómo trabajo la madera muerta y demás. Pero bueno, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.